Favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 6 al 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 6 al 7. Y vamos a leer esta historia que para muchos de nosotros es un poco triste, igualmente como muchas de las historias de la palabra del Señor, pero también hay muchas llenas de alegría y de mucho gozo. Dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Iglesia del Señor, es una historia un poco cómoda, o más bien, perdón, un poco incómoda para la era de nosotros. ¿Por qué un poco incómoda, Iglesia del Señor? Porque este pasaje está confrontando nuestra idea moderna de Dios. Porque este pasaje está confrontando continuamente esa idea moderna de Dios, donde todos llamamos que es un Dios de ¿qué? Es un Dios de amor. ¿Dios es un Dios de amor? Iglesia del Señor, ¿Dios es un Dios de amor? Claro que sí, pero Dios también es un Dios celoso. Dios también es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso para con cada una de las cosas santísimas. ¿Por qué Dios mató a Usa de esta forma si solamente Usa quería ayudar? ¿Qué le pasó a Usa? Dice la palabra de Dios que murió en el momento que tocó el arca de Dios, el arca del pacto, porque los bueyes tropezaron y se iba a caer el arca. Dice que este hombre echó mano del arca para que el arca no se cayera y no se diera contra el piso. Dice que en ese mismo momento, cuando este hombre tocó el arca del Señor, el arca del pacto, dice que inmediatamente fue herido en aquel lugar y murió. Iglesia del Señor, la santidad no se puede tocar de esa forma. La santidad no se puede tocar de esa forma en ningún momento. ¿Por qué un acto que parece ser bueno recibe en ese momento un justo inmediato de parte de Dios? Muchos podremos decir en nuestra era moderna, en nuestra iglesia moderna, Dios es un Dios a veces cruel. Dios es un Dios cruel. ¿Por qué si este hombre que no iba sino a hacer un bien, a no permitir que el arca se dañara, por qué ese hombre tuvo que morir en aquel lugar? Vamos a mirar, iglesia, al Señor algunas respuestas sobre todo esto. Porque lastimosamente, iglesia, el Señor trató lo santo con mucha familiaridad. Trató lo santo de Dios con mucha familiaridad. Y eso lo hacemos incontables veces cada uno de nosotros. Vamos al lugar santísimo, a la presencia del Señor, cargados, llenos de tantos odios. Vamos a la presencia del Señor con tantas iras. Vamos a la presencia del Señor llenos de enemistades. Vamos a la presencia del Señor con una cantidad de cosas que Dios quiere que usted y yo primero descarguemos todo aquello, que entreguemos todo aquello delante de Él, para de esa forma ser aceptos en la presencia del Señor, iglesia de Dios. Y no es que Usa estuviese lleno de pecado, era tanta la santidad. Recuerde que Dios, cómo se mostraba en los tiempos de Moisés, cómo se mostraba Dios. ¿En dónde estaba Dios en aquel lugar? En el tabernáculo. Y estaba ya en la simbología de aquella arca del pacto. Recuerde que la arca del pacto estaba en el lugar santísimo, allá adentro, donde solamente podía entrar el sacerdote. Cuando veremos la historia, iglesia del Señor, de por qué esta arca la estaban transportando, es muy lindo de verdad cuando vamos a la palabra de Dios y podemos ver todo esto. Iglesia del Señor, cuando Usa trató de salvar o de proteger la caída del arca, era porque se fue familiarizado tanto, y tal vez el arca la tenían en diferentes lugares y no la tenían allá dentro de ese tabernáculo, en aquel lugar glorioso de Dios, sino que la tenían en diferentes lugares. Dios, iglesia, tocó la vida de Usa porque este hombre lastimosamente no obedeció a lo que Dios demandaba de lo que tenían que hacer con el arca del pacto. Es increíble cuando usted y yo hacemos todo como
o echamos mano de todo como de una manera tan paisaje. Es increíble cuando usted vemos la presencia de Dios, usted la hemos visto yo en la cotidianidad como algo tan mecánico, como que yo le puedo echar mano a Dios y dejarlo cuando quiero, que yo simplemente puedo buscarlo hoy pero de mañana ya no lo quiero. Cuando yo me atrevo de pronto a ir a la presencia de Dios y doblo mis rodillas a Dios, pero estoy pensando en una cantidad de cosas que en ningún momento están alabando y glorificando a Dios, o estoy haciendo una cantidad de cosas que realmente no es acepto delante de Dios, todas aquellas acciones o aquella forma de vivir o conductas que yo pueda tener, iglesia del Señor. Dios, iglesia del Señor, no se acomoda en ningún momento. Dios en ningún momento se acomoda a mis buenas intenciones. Dios en todo momento a mí me llamará siempre a obedecer. Dios no se acomodará a esas buenas intenciones que yo pueda tener. Dios lo que demanda de mí es obediencia todo el tiempo. Obediencia todo el tiempo. Este contexto, iglesia del Señor, vemos un pueblo con buenas intenciones, pero por lo general vemos un pueblo con malas prácticas. Muy buenas intenciones, pero un pueblo con malas prácticas. Recordemos que cuando hablamos del arca del pacto y por qué la llevaban de esta forma, recordemos que en algún momento los filisteos fueron y saquearon y se llevaron el arca en una guerra que tuvieron con Israel, y se llevaron el arca del pacto para la tierra de ellos. Hasta que estuvo un tiempo largo el arca del pacto donde los filisteos. Y los filisteos entonces empezó a irles mal en sus guerras, en sus conquistas, y dijeron: no, es el arca del pacto de Dios, porque aunque eran filisteos, creían también en ese Jehová, en ese Dios altísimo. Y dijeron ellos: no, vamos por favor vamos a devolver esta arca del pacto. Y dice que entonces esa arca del pacto fue llevada a una casa de un hombre. Y cuando esa arca llegó a la casa, aquel hombre, dice la palabra del Señor, que este hombre empezó a ser muy bendecido, porque el arca estuvo varios días en aquel lugar. Y cuando le dijeron a David: David, el arca del pacto está en tal lugar, David dijo: vamos y traigámosla. Pero David tenía una intención de hacer algo agradable para con Dios, amén. No, recuperar el arca del pacto. Él quería volver a traer el arca del pacto allá al templo. Pero resulta que de la forma que David lo quería hacer no era la correcta delante de Dios. Iglesia del Señor, usted y yo estamos llenos de buenas intenciones todo el tiempo. Usted y yo queremos hacer cosas muy bonitas para Dios, pero no son las formas correctas, o no es la forma correcta la cual Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Usted y yo muchas veces damos ofrenda delante de Dios y en nuestros pensamientos estamos pensando: ¿será que lo que queda sí me va a alcanzar? ¿Esa plática dónde irá? Se está perdiendo la plática. ¿Qué estoy haciendo yo? Hay necesidad en mi casa y estoy dando esto. Y estamos dando quizás con buenas intenciones, pero la forma correcta no está en nuestro corazón. Muchas veces ayudamos a una cantidad de personas, pero no es la forma correcta, porque estamos esperando quién nos da la palmadita o quién nos monta las redes sociales para poder ver que las cosas están haciendo de la manera como yo quiero, iglesia del Señor. Muchas veces, iglesia del Señor, venimos nosotros a servir dentro de la congregación, pero a veces nos cansamos, nos fatigamos, nos aburrimos, porque no hubo quien me diera gracias, porque no hubo quien de pronto me acompañara a mí en todo esto. Iglesia del Señor, son una cantidad de cosas todo el tiempo donde usted y yo estamos practicando o con buenas intenciones haciendo una cantidad de cosas, pero la forma correcta delante de Dios no es la que espera para con usted y para conmigo. Nosotros sabemos en qué fallamos cada uno de nosotros y qué buenas intenciones tenemos de hacer una cantidad de cosas, pero la forma correcta, la que Dios pide de mí, no es la apropiada y la cual estoy haciendo todo el tiempo, iglesia del Señor. David quería traer el arca a Jerusalén. Es un deseo correcto, pero lo hacía de la forma que no estaba establecida. Dice la palabra del Señor, Primera de Samuel capítulo 6, nos narra toda esta historia bonita, donde David fue y llevó unos carros, un carro especial en ese tiempo, una carreta, para traer el arca de Jehová de regreso hasta Jerusalén. Pero la palabra de Dios nos enseñaba antes
en Números y en muchas otras partes, y más adelantico lo vamos a ver en Crónicas, cómo la palabra de Dios decía de cómo debía ser llevada el arca del pacto. Dice que el arca del pacto debía ser llevada por unas varas que pasaban por unas argollas del arca, y los levitas son las que tenían que cargarla en sus hombros. En ningún momento el arca del pacto tenía que ser transportada por carretas o bueyes, para nada. Es más, los filisteos cargaron el arca del pacto de esa forma, y David increíblemente quería hacerlo de la misma forma que los filisteos, con un carro, con unos bueyes, ir a arrastrar y traer el arca del pacto hasta Jerusalén. Y por esa sola razón, porque ya habían sido dadas las ordenanzas delante de Dios al pueblo de Israel de cómo debía ser transportada el arca del pacto, por eso es que Usa quiso detener el arca para que no cayera, y por esa razón fue que murió. Porque eran los levitas. ¿Recordamos quiénes eran los levitas? Era una tribu, de la tribu de Leví, que eran las personas encargadas de todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, de la adoración, de poder entrar y organizar aquel lugar santo, aquel lugar santísimo, de poder tener todas las cosas bien. Era una tribu que estaba solamente hecha o llamada al servicio de nuestro buen Dios en santidad todo el tiempo. Las demás personas no podían acercarse, no podían tocar tampoco el arca del pacto. Iglesia del Señor, muchas veces nosotros ignoramos las instrucciones divinas de Dios. Gran cantidad de veces ignoramos las instrucciones divinas de nuestro buen Dios. Y las ignoramos, iglesia, y hacemos todo lo contrario, no porque no lo sepamos, sino porque pienso que es de esta forma. Yo pienso que es de esta forma y lo hago. No, es que a mí me parece así. Pastor, es que yo no quiero así. Yo creo que es de esta forma. Cuando la palabra de Dios ya ha sido específica en lo que nosotros, cada uno, tenemos que hacer. No es como a mí me parece, no es lo más conveniente. Es simplemente poder obedecer delante de Dios lo que tiene para con cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Números capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra del Señor: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coa para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coa en el tabernáculo de reunión. Los hijos de Coa eran de la tribu de Leví igualmente. Estas personas eran los encargados solamente, a ellos se les encargaba solamente de poder transportar el arca en sus hombros, con las varas que estaban dispuestas también para ser llevadas. Iglesia del Señor, cada vez que usted y yo cometemos un acto erróneo, cada vez que tenemos un pecado delante de Dios, no piense que Dios simplemente se ha olvidado de aquellas cosas. Dios nunca olvida. Dios sigue siendo celoso en todo momento. Cada vez que tengamos un acto que no corresponde a como Dios nos ha enseñado, cada vez que nosotros tengamos un pecado, no pensemos que Dios olvidó lo que acabamos de hacer. No, la factura, ese cobro va a llegar. A veces llega con intereses, otras veces llega al día, pero la factura siempre llegará para nosotros pagar sobre las consecuencias y los actos que cometamos delante de Dios. A Usa, lastimosamente, con solo tocar el arca del pacto, dice que de una fue herido en aquel lugar y murió. Para muchas otras personas, cuando no somos diligentes, cuando no andamos en esa verdad y en esa obediencia de Dios, Dios también nos cobra y pasa la factura un poquito después, pero siempre llegará, porque Él sigue siendo siempre Dios fuerte y Dios celoso, lo que tiene que ver con su santidad. Amén. Y la santidad de sus hijos. ¿Por qué Dios permite en nosotros que esa factura pueda llegar? Porque somos sus hijos, porque Él nos quiere a nosotros santos, porque Él vela por nuestra santidad, y nosotros igualmente entonces debemos de corresponderle a todo aquello. Y las cosas que nosotros hagamos siempre tendrán consecuencias en todo momento, iglesia del Señor. A veces usted y yo queremos hacer la obra de Dios, pero a nuestra manera. Iglesia, no es de esa forma. No es de esa forma.
No basta, iglesia, con querer hacer algo bueno para Dios. No basta solamente con eso. Hay que hacerlo como Dios lo ordena y como Dios lo dice. Hay que hacerlo como Dios lo ordena y como Dios lo dice en todo momento. Si nosotros queremos agradar a Dios, iglesia, yo no agrado a Dios con madrugar todos los días para un devocional. Yo no agrado a Dios solamente con venir en estos momentos aún cayendo agua dentro de la iglesia. Yo agrado a Dios es con mi obediencia delante de Él. Porque la obediencia delante de Dios me lleva a una santidad que Él está demandando de mi vida. La obediencia que yo tenga con Dios me está llevando continuamente a esa santidad que Él espera de mi vida. Pero si yo pienso que es como las cosas parecen ser bien, si yo pienso que es como a mí me parece o es como a mí me dijeron, no, las cosas siempre se hacen de la manera correcta, como Dios ya lo ha estipulado para cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Si alguien en algún momento está construyendo una casa, qué sé yo, iglesia del Señor, pero decide ignorar los planos del arquitecto, del ingeniero, iglesia del Señor, esa casa se puede caer. Esa casa se puede caer porque estamos ignorando aquellas cosas que están estipuladas, que están ya estudiadas y programadas para que puedan resistir, para que el peso pueda resistir, para que pueda ser duradera. Y si nosotros obviamos lo que el ingeniero hizo, lo que el arquitecto hizo en aquel lugar, esa casa se puede derribar. Lo mismo pasa con nuestras vidas espiritualmente. Yo quiero agradar a Dios, pero no puede ser a mi manera, iglesia del Señor. Yo quiero agradar a Dios, pero yo empiezo a justificar las obras que hago delante de Dios. No, es que yo no fui, no, es que yo hice, porque esto y esto, y empiezo a sacar una cantidad de excusas delante de Dios. Pero no es de la forma que Dios quiere, no es la forma correcta en ningún momento. Dios está esperando resultados de nosotros, pero a la manera de nuestro buen Dios. ¿Por qué este hombre Usa? Estamos familiarizados un poquito ya con este nombre, Usa, ¿cierto? ¿Por qué este hombre Usa murió en aquel momento? Iglesia del Señor, porque era un hombre acostumbrado a lo santo. Este hombre era un hombre acostumbrado a lo santo. Es más, me imagino la alegría de aquel hombre cuando David dijo, vamos a traer de nuevo el arca del pacto. Me imagino la fiesta que estaban haciendo grandísima. Es más, la palabra de Dios lo describe de esa forma. Cuando usted lee la palabra del Señor, allí en 2 de Samuel capítulo 6, dice que David hizo una gran fiesta. Y empezaron a traer el arca del pacto en esa carreta. Dice que David iba adelante, haciendo fiesta, danzando y haciendo fiesta, porque llevaban el arca del pacto hasta aquel lugar, hasta Jerusalén. Iglesia del Señor, un hombre acostumbrado a los santos. Es más, murió en aquel momento porque él sabía también lo que realmente se tenía que hacer y lo ignoró. No era apropiado que Usa tocara el arca del pacto. No era apropiado que lo llevaran de la manera que lo estaban llevando. Pero él simplemente tuvo aquello en poco lo que estaba haciendo en el momento. Iglesia del Señor, el acostumbrarnos a lo santo nos demanda a nosotros más delante de Dios. Si yo soy una persona que estoy madura, si una persona que llevo varios años delante de nuestro buen Dios, tenga en cuenta, iglesia del Señor, que yo tengo un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual me lleva a mí a que yo debo dejar unas cosas, a que yo debo desligarme de otras cosas, a que yo debo soltar una cantidad de cosas de las cuales Dios ya no quiere en mi vida. Yo no puedo seguir haciendo las cosas que hace 10 años, 20 años hacía ya con el conocimiento del Señor. Yo tengo que empezar a soltar todo aquello, porque Dios demanda de mí santidad y obediencia, iglesia de Dios. Vemos una gran cantidad de personas que todavía se deleitan en las cosas que practicaban hace 15, 20 y 30 años ya con el conocimiento de Dios. Usa creció muy cerca del arca, iglesia del Señor. 2 de Samuel capítulo 6 versículo 3, dice la palabra del Señor: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Aminadab,
que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Anibabad, dice, guiaban el carro nuevo. Iglesia del Señor, Usa se estaba prestando para aquellas cosas que ya sabía que no podían suceder. Todos ellos, todo lo que estaba aconteciendo aquí en ese momento no era algo nuevo para ellos. Claro que había una euforia, había un entusiasmo, había una gran alegría por volver a llevar el arca del pacto otra vez a Jerusalén. Pero cada uno de ellos sabía la forma de cómo debía ser llevada el arca del pacto hasta este lugar. Nadie en ningún momento levantó la mano para decir, mi rey David, no es la forma correcta de poder hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros en esa euforia, en ese entusiasmo y en esa alegría queremos hacer tantas cosas para Dios? Es más, a veces pactamos con Dios, Señor, a partir de mañana, porque estamos en ese calor, en esa efervescencia delante de Dios, queriendo agradarlo a hacer. Y a partir de mañana nos olvidamos otra vez de aquello que pactamos esta buena noche. ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo voy, Señor, envíame a mí, yo iré? Y cuando se presentan aquellos lugares a donde debemos de ir, o aquellas personas a las cuales debemos de hablar, simplemente nos callamos. Y no es que no conozcamos aquellas palabras que confesamos delante de Dios, o no conozcamos lo que Dios desea para con cada uno de nosotros. Claro que lo sabemos, pero lastimosamente pensamos que ese Dios, como es un Dios de gracia, de misericordia, nos perdona una y otra vez. Iglesia del Señor, ¿Dios nos perdona? A ver, no estamos muy seguros. Dios es un Dios perdonador. Amén, ¿cierto? Pero aunque Dios nos perdona a usted y a mí, Iglesia del Señor, aunque Dios nos perdona a usted y a mí, hay consecuencias de nuestro pecado que llegan a nuestras vidas. Porque es que el perdonar es simplemente abrazar, dar un besito y decir, yo te perdono. Así es. Pero las consecuencias de mis actos hacen que realmente eso se manifieste en mi vida. ¿Por qué? Porque son consecuencias de actos adquiridos, de actos en los cuales, Iglesia del Señor, yo no era ajeno a cometerlos, sino que era consciente en el momento que los estaba haciendo. Pueden haber en algún momento pecados nuestros que inconscientemente o involuntariamente podamos hacer, pero muchos de los pecados, muchas de las cosas en las cuales afectamos a nuestro buen Dios, nosotros somos conscientes, cada uno de ellos, de que estamos afectando a Dios, de que estamos haciendo mal y estamos afectándonos también a nosotros mismos. Por eso Dios dice que todo pecado nosotros tenemos que bregar a remediarlo prontamente. Si yo soy consciente de que estoy cometiendo un pecado, tengo que bregar delante de Dios a remediar eso prontamente, porque yo no puedo seguir en esa vida de pecado, yo no puedo continuar en esa vida de pecado. En esos días estaba hablando con una parejita muy hermosa y yo les decía, porque ellos quieren hacer un compromiso lindo delante de Dios, les decía, ¿ustedes por qué quieren hacer esto? Pastor, porque somos conscientes de que estamos en pecado. Y eso tiene que tocar, Dios tiene que tocar nuestro corazón, nuestra vida, y empezar a cambiar esa actitud. Cuando yo soy consciente de que hay pecado en mi vida, yo tengo que empezar a obrar diferente, a cambiar la actitud delante de Dios, a cortar con aquellas cosas que realmente están haciendo daño a mi vida. Cuando algo se vuelve parte del paisaje, Iglesia de Dios, dejamos de reverenciarlo. Cuando algo se vuelve parte del paisaje, cuando es algo cotidiano para mí, todas estas cosas las dejamos de reverenciar nosotros. Nosotros como cónyuges, nosotros como padres, qué dolor cuando un cónyuge falta, qué dolor cuando un hijo falta, qué dolor cuando un padre falta. Pero en el momento que están vivos y están bien, para nosotros es algo tan paisaje. Es algo tan mecánico todos los días el poder ver esas personas. Es más, a veces las quisiéramos tener un poquito retiraditos y lejos. Porque hoy en día hay una palabra que se llama tóxicas, personas tóxicas, y las queremos tener un poquito lejos, queremos separarnos de ellas. Pero cuando estas personas no están, cuando han faltado, cuando se han ido, cuando Dios se los ha llevado, lloramos y nos lamentamos de no poder tener esas personas a nuestro alrededor.
Iglesia, las cosas que para nosotros son tan cotidianas, lastimosamente dejamos de reverenciar o darle la importancia de vida todo el tiempo. Nuestros niños están creciendo y nosotros pensamos que se van a quedar niños toda la vida. Llegan a jóvenes y empezamos a mirar el aislamiento ya, la distancia que empieza a tomar con cada uno de nosotros. Y aún así no aprovechamos todos aquellos buenos años para seguir construyendo una linda amistad con ellos. Pero llegan de adultos, iglesia, y hay más distanciamiento todavía frente a todo aquello. Y es porque lastimosamente en el momento que teníamos cerca todo eso, no le dimos el valor necesario. Usa pensó que sus manos, iglesia del Señor, eran más puras que la misma tierra. Usa pensó que si lo detenía, pues igualmente se iba a contaminar con la tierra. Pero lastimosamente no sabía que el del problema era él, que el del pecado era él. Recuerde que el arca del pacto simbolizaba, ¿qué simbolizaba el arca del pacto? Presencia de Dios. El arca del pacto simbolizaba todo el tiempo presencia de Dios para el pueblo de Israel. Si el arca del pacto hubiese caído, la hubieran tomado, la hubieran colocado otra vez como debe de ser. Pero entonces él pensó, no, si cae, qué pesar, qué problema tan grande. Pensó que él estaba más limpio que la misma tierra en aquel momento para poder tocar el arca del pacto. El verdadero problema no fue el acto, sino la actitud. El verdadero problema realmente de ese hombre no fue el acto en sí, fue la actitud. Y una actitud con conocimiento propio de lo que él no podría hacer en aquel momento. Iglesia del Señor, nuestros actos, o más bien, ¿cómo están nuestros actos delante de Dios? Que todo aquello que hacemos para Dios, si lo hacemos con actitud agradable delante de Dios, que todas aquellas cosas que nosotros decimos frente a las demás personas, frente a nuestra familia, todos aquellos actos tienen esa buena actitud, nacen desde nuestro corazón, tienen ese respaldo de Dios en todo aquello que nosotros hacemos continuamente. La familiaridad, iglesia del Señor, mata el temor de Dios. La familiaridad siempre estará matando el temor de Dios en nuestras vidas. Ya no hay casi reverencia. Es más, aquí por ejemplo en las iglesias donde decimos muchas veces de sana doctrina o iglesias trinitarias, permitimos que cualquiera venga al servicio de cualquier manera. Y eso es pasable porque a ninguno se devuelve de la forma como entra vestido a este lugar. Pero cuando nosotros vemos otras doctrinas, otras personas por ahí, usted los ven cachacados, los ven corbatados. ¿Y para dónde va usted? Uno piensa, este hombre se va a volver a casar. No, voy simplemente un día más para la iglesia, a buscar la presencia de Dios. Es algo increíble todo esto. Es algo increíble. Hay una reverencia, y aunque dicen por ahí que no es la forma del vestido, sino que en realidad es el corazón. Iglesia del Señor, nosotros debemos de vivir de una vida tan diferente, teniendo reverencia todo el tiempo para con las cosas de Dios. Todo el tiempo reverenciando las cosas de Dios, que eso no se nos vuelva tan cotidiano a usted y a mí, que sea el cotidiano poder buscar presencia del Señor, pero que no se nos vuelva tan familiar el poder acercarnos a ellos. Nosotros muchas veces a nuestros ministros, a nuestros líderes, a nuestros pastores, es más, hay veces que se pierde hasta el respeto frente a eso. Y no estoy diciendo que no me vuelvan a invitar o que no puedo ser invitado de nuevo a estar con ustedes, pero muchas veces hay personas que delante de uno, delante de los pastores, delante de los ministros, delante de sus líderes, se tiran chanzas pesadas, fuertes. ¿Por qué? Porque hay una familiaridad, hay una cercanía que lastimosamente está dañando continuamente esa santidad o ese temor delante de Dios. Le hemos perdido, iglesia del Señor, el temor a nuestro buen Dios y la reverencia con tantas cosas. ¿Por qué? Porque para nosotros es tan cercano, porque para nosotros es tan obvio todos los días,
porque simplemente levantar un teléfono, porque simplemente el madrugar o estar, pensamos que la presencia del Señor está siempre con nosotros y a nuestro lado. Pero muchas veces la irreverencia empieza a matar la santidad en cada uno de nosotros. Estábamos hablando esta semana en la escuela del plan maestro, y estamos hablando de algunas de las cosas que hacen estorbo para que nuestras oraciones no lleguen delante de Dios. Una cantidad de cosas que hacen estorbo entre nosotros y nuestro buen Dios. O sea que hay obstáculos que no permiten que esas oraciones suban al reino de los cielos y lleguen a la presencia del Señor. Porque hay una gran cantidad de cosas en nosotros que somos conscientes que las hacemos, pero aún así queremos tocar el corazón de Dios. La familiaridad, iglesia del Señor, mata el temor de Dios en nuestras vidas. Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Siempre será el mismo. Y no es que Dios diga, para estos tiempos yo voy a entrar en una confianza con ustedes, y pueden decirme como quieran, y pueden tratarme como quieran, y se pueden presentar como quieran. Es más, pueden hacer lo que quieran, que yo los sigo amando y ustedes van para el reino de los cielos. Él está esperando que esa misma santidad, iglesia del Señor, podamos vivirla, que esa misma reverencia podamos tenerla cada uno de nosotros todos los días, sin llamarnos raros en ningún momento, sin llamarnos ahí como extraños o algo que igualmente la gente pueda temer o darles miedo. No, seguir siendo las mismas personas, pero con conductas diferentes delante de Dios. Iglesia del Señor, una lección dura pero necesaria. Dios es santo. Dios es santo. Dios continúa siendo santo, iglesia del Señor. El juicio sobre Usa fue un mensaje para Israel. El Señor dice: no me manipulan, no me domestican, dice, no me usan a conveniencia. Cuando yo les hago falta, ustedes me buscan. Cuando ustedes están en gran necesidad, me buscan a mí. Quieren manipularme en todo el tiempo. Es más, quieren transportarme a como se les antoja a ustedes. Pero no es la forma, dice el Señor. Dios no es un amuleto para Israel y tampoco es un amuleto para la iglesia del Señor en esos tiempos. Vemos una gran cantidad de personas, lastimosamente, que pasan por estos lugares, buscan presencia del Señor, sueltan a Dios, vuelven y se esconden, se alejan, vuelven y aparecen, hacen una gran cantidad de cosas todo el tiempo. Y gloria al Señor porque las puertas están abiertas, iglesia del Señor, pero Dios demanda tanto permanencia de usted y de mí. Y no solamente permanencia, sino poder obrar correctamente, el poder enamorarnos de Él, el poder vivir en santidad, el poder obedecer palabra de nuestro buen Dios. Recuerde que estamos hablando ¿de quién? De Dios, iglesia del Señor, del santo, 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 del eterno. Estamos hablando usted y yo en esta buena noche. Dios no es un amuleto, iglesia del Señor, tampoco es un accesorio para cada uno de nosotros donde nos queremos colocarlo, donde nos lo queremos colocar de vez en cuando o de mes en cuando, sino que Dios quiere ser esa compañía continuamente. Dios quiere que ese ser tan maravilloso sea parte de nosotros todo el tiempo, que todo el tiempo lo podamos tener, que todo el tiempo tengamos la certeza y la seguridad de que Él está de nuestro lado. Cuando usted y yo tratamos la adoración como rutina muchas veces, donde yo siempre digo, en el momento de la alabanza, iglesia, tienen que suceder cosas muy lindas. O sea, la adoración tiene que suceder cosas muy lindas dentro de la iglesia del Señor. Muchas veces solamente lloramos cuando el salmista llora. Levantamos las manos cuando el salmista dice levanten las manos. Aplaudimos cuando el salmista dice aplaudan. Y hacemos cosas tan mecánicas cuando el Señor quiere en medio de la alabanza y de la adoración realmente mostrarse,
para con cada uno de nosotros. Es más, es tan increíble, y lastimosamente yo lo digo y no sé por qué tiene que ser así, que en las iglesias cristianas hay baños. Y en el momento de la alabanza, a muchos nos dan ganas de ir al baño a hacer nuestras necesidades. Increíble, ¿no? Todo el día muchas veces caminamos por las calles haciendo una cantidad de diligencias y en el momento de la alabanza queremos estar sentados porque estamos cansados. Iglesia del Señor, Dios está esperando de que esos momentos de adoración sean realmente momentos de adoración, no momentos de rutina para usted y para mí. Muchos dirán, pastor, otra vez más cantaleta, más llamada. No, iglesia, estamos procurando. Recuerde que usted y yo como iglesia del Señor algún día seremos arrebatados y transformados para estar en la presencia de Dios. Amén. Y todo esto, iglesia, es preparación de lo que Dios está esperando de nosotros como iglesia. Dios no está allá afuera gritando, Dios no está allá afuera haciendo una cantidad, lo está diciendo a la iglesia del Señor, de cómo ser nuestros comportamientos, nuestras conductas todo el tiempo para con Él. Muchas veces nos presentamos delante de Dios a servir sin pureza, llenos de una cantidad de pensamientos erróneos. Venimos de hacer o de tener conductas que no son las mejores delante de Dios. Cuando justificamos nuestros pecados, porque ese pecado que acabo de cometer es un pecado pequeño, o como dicen por ahí, es una mentira ¿qué? Piadosa. Justificamos nuestros pecados porque son pequeños, o nuestras mentiras porque son piadosas, continuamente. Iglesia del Señor, cuando exigimos que Dios respalde nuestros planes sin consultarlo a Él, cuando exigimos de parte de Dios que Él esté respaldando nuestros planes sin consultarlo a Él. Cuando usted empieza a leer el libro de Samuel, el libro de Crónicas, David tuvo una cantidad de fallas impresionantes, pero usted puede ver a un David que casi en todo lo que iba a hacer, él tenía, mis amados, una comunicación tan linda con Dios, porque casi todo lo que iba a hacer, iba a la presencia del Señor y dice, Señor, Dios Todopoderoso, yo puedo hacer esto. Y era el rey quien podía hacer tranquilamente lo que se le viniera en gana, pero él tranquilamente todos los días lo que iba a hacer, todo el tiempo, Señor, voy y ataco a este pueblo, Señor, me quedo quieto, Señor, ¿qué hago con esta familia? Señor, ¿qué hago con una cantidad de cosas todo el tiempo? Tenía conversaciones con Dios y esperaba que Dios respondiera a su vida para poder obedecer de la mejor manera. Exigimos que Dios respalde nuestros planes, pero no le consultamos realmente esos proyectos que tenemos que hacer. Proverbio 16 nos habla, en el versículo 13 nos habla a nosotros de que nosotros debemos de encomendar a Dios nuestros planes para que los pueda ejecutar, para que realmente los pueda hacer, para que vayan con su respaldo, con su favor en cada uno de nosotros. Dios, iglesia del Señor, Dios no es común. Dios no es común. Tengan en cuenta eso, tengamos en cuenta esto. Dios no es común. Su santidad siempre exigirá reverencia de parte nuestra. Los comunes somos usted y yo. Usted y yo somos comunes, iglesia, pero Dios es uno solo. Dios no es común. ¿No me están escuchando, iglesia del Señor? Dios no es común, iglesia del Señor. Nosotros sí. La santidad de Dios exige reverencia de parte de nosotros todo el tiempo, en todo momento y a todas horas, iglesia de Dios. Cuando Dios sana lo que duele, el temor correcto se restaura realmente. Cuando Dios sana lo que duele, el temor correcto será siempre restaurado. David, como siervo de Dios, tuvo miedo y ese miedo lo llevó a hacer las cosas correctamente. Lastimosamente, Usa pereció.
Pero David tuvo en cuenta de poder restaurar aquellas cosas que estaba haciendo mal. El temor, iglesia, de poder hacer las cosas correctas delante de Dios, siempre restaurará todas las cosas y devolverá realmente esa bendición a nuestras vidas. Pero tiene que haber temor delante de Dios, tiene que haber reverencia delante de Dios. Yo quiero por favor que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 15, y vamos a leer unos primeros versículos de Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, y vamos a comenzar del versículo 1 a leer un poquito, iglesia. Dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos le ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Lo estamos entendiendo cómo debe de ser? Recuerde que el libro de Crónicas, primero está Samuel y después está Crónicas. ¿Por qué en Crónicas no está diciendo estas cosas? Porque recuerde que son crónicas de lo que pasó en el libro de Samuel. Por eso habla de Crónicas, porque están reescribiendo otra vez las verdades del libro de Samuel y los libros anteriores a Crónicas. Son las crónicas que están escribiendo en el momento. Entonces congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y de los hijos de Coad, Uriel el principal y sus hermanos 120. Habla de una cantidad de los hijos de Merarí, Asaías el principal y sus hermanos 220. Y les dijo: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Dios a Israel al lugar que he preparado. Dejémoslo hasta ahí, iglesia del Señor. Mire que David sí lo sabía. David sabía cómo debía ser el movimiento y el traslado de la iglesia del Señor. ¿Por qué inicialmente no se hizo así? Porque como hablábamos anteriormente, iglesia, hay veces que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra conveniencia, como nos parece a usted y a mí, cuando ya hay un orden establecido, cuando Dios está demandando de nosotros que debe ser de la manera correcta. La iglesia, o más bien el pueblo de Israel, en su momento estaba eufórico, estaba con ganas, con deseos de tener de nuevo el arca del pacto en aquel lugar. Pero qué tan fácil les había poder haber preparado la manera correcta para que este hombre no hubiese perecido en aquel lugar. Iglesia del Señor, Dios está esperando que como usted y yo tenemos conocimiento, como tenemos bagaje en la palabra de Dios, conocimiento de Él, nosotros podamos hacer las cosas correctamente delante de Él. ¿Cuántas veces nos quedamos nosotros con aquellas cosas que sabemos que debemos de cumplir delante del Señor y no lo hacemos? Se santificaban los levitas, cargaban el arca sobre sus hombros. Hay sacrificio, hay orden y hay reverencia. Y como resultado, ahora hay gozo, porque cuando obedecemos a la palabra del Señor, Dios siempre, siempre, siempre dará, iglesia, de verdad para nosotros esa gran bendición. Siempre lo hará Dios de la mejor manera. Dios influye fuertemente en esa bendición para nuestras vidas cuando nosotros hacemos las cosas de la manera que Él está esperando para cada uno. Amén. El temor de Dios, iglesia, no nos aleja. El temor de Dios siempre, o el temor a Dios siempre nos va a alinear a usted y a mí con Él. El temor hacia Dios no nos va a alejar, iglesia, al Señor. Recuerde que no es un temor de miedo, de espanto. Es un temor de reverencia todo el tiempo. Y ese temor no nos va a alejar de Dios. Ese temor nos va a alinear a como Él quiere hacer las cosas, o como Él demanda las cosas para con cada uno de nosotros. Temor hacia Dios es reverencia en cada uno de nosotros. No es miedo, no es espanto en ningún momento. Simplemente es reverencia para con cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Iglesia,
Tenemos que revivir el temor de Dios en nuestro corazón. Tenemos que procurar vivir con ese temor de Dios en cada uno de nosotros. No ese miedo paralizante en ningún momento, iglesia, sino reverencia que pueda transformar nuestras vidas. Tenemos que revisarnos si estamos manejando lo santo sin santidad. Lo santo sin santidad. Nuestro ministerio, nuestra familia, nuestro tiempo devocional, o cuando vamos a buscar la presencia del Señor, ¿cómo estamos manejando ese tiempo delante de Dios? Si hay santidad, para aquello santo en lo cual nosotros queremos depositar nuestra fe y todas nuestras vidas. Tenemos, iglesia, que hacer las cosas a la manera de Dios todo el tiempo, no a la manera nuestra. La presencia de Dios trae vida, pero requiere siempre, en todo momento, orden para usted y para mí. La presencia de Dios trae vida, pero esa vida requiere orden todo el tiempo. Todo el tiempo requiere orden. Dios no bendice el desorden espiritual, iglesia del Señor. No, es que hoy siento unas ganas, hoy siento unos deseos de buscar presencia de Dios, pero mañana no. No es que a cualquier hora que yo busque a Dios, y es verdad que Dios me escucha, amén, pero digo que tengamos unos devocionales, unos tiempos con Dios y podamos tener unas horas específicas en todo aquello. Qué buena, iglesia, que yo pueda tener ese orden para poder vivir en esa presencia del Señor, orden con santidad, con reverencia delante de Él todo el tiempo. Como conclusión, iglesia del Señor, Usa murió, pero Israel aprendió a vivir. Dios no fue injusto. Fue esa persona que lastimosamente pagó, como dicen por ahí, los platicos roticos de aquella forma de hacerlo, pero el pueblo de Israel realmente aprendió a hacerlo de la mejor forma. El pueblo de Israel corrigió aquel error que había destruido a todo el pueblo si continuaba haciéndolo de esta misma manera. Hoy Dios nos llama a volver a cada uno de nosotros en ese temor reverente, en ese temor constante, y dejar la familiaridad que tenemos para con Él. Dejamos la familiaridad, que debemos de dejar la familiaridad que tenemos para lo santo, para lo reverente delante de Dios. Que de verdad yo pueda abrir mi boca, glorificar el nombre del Señor, que de verdad yo pueda exaltar el nombre del Señor, porque estoy buscando esa santidad, estoy queriendo agradar a Dios de la mejor manera, que no sea algo tan mecánico, que no sea todo eso tan paisaje todo el tiempo, sino que en nosotros haya ese anhelo y esa búsqueda por reverenciar el nombre de nuestro buen Dios. Amén. Amén, iglesia. Iglesia, la presencia de Dios es un privilegio, no es un derecho. La presencia de Dios es un privilegio para nosotros, no es un derecho. Es un derecho para los hijos y es un privilegio para nosotros como iglesia. Pero si nosotros no andamos en esa santidad que Dios demanda de mí, no pasa a ser un derecho mío en ningún momento. Todo el tiempo la presencia de Dios será un privilegio en nosotros poderla tener. Es como esas visitas, como esas amistades que tenemos tan agradables, que cuando van y nos hacen visita, nosotros decimos: uy, qué rico, qué bendición, qué privilegio el poder encontrarme contigo, el poder tenerte en casa, qué privilegio el poder servirte a ti. Para nosotros la presencia de Dios todo el tiempo tiene que ser, es un privilegio, o sea, una gran bendición. Alguien me llamó en esta tarde, en medio del agua, a Ginebra, que se podía ir. No sabía para qué, era un comerciante. Me dijo: pastor, tengo este negocio aquí lleno de mercancía. He tenido que guardar mercancía en bodegas y todo eso porque tengo mucha mercancía. Y creo que Dios va a bendecir nuestras vidas grandemente, pero quiero que usted pueda bendecir nuestro local, quiero que usted pueda bendecir nuestro negocio. Porque va a empezar una temporada que es fuerte,
Pero igualmente queremos que la mano de Dios pueda manifestarse en nuestras ventas, en nuestros empleados y en nuestros clientes. Y quizás no son las personas que buscan de Dios continuamente. Quizás no son las personas que están reverenciando a Dios todo el tiempo, pero hay un temor de Dios y hay una esperanza de que Dios pueda bendecir sus vidas y pueda estar en sus vidas. Yo digo, pero ¿por qué si tiene el negocio tan bien, son tan bendecidos? ¿Por qué están buscando una oración para su hogar o sus vidas? Porque Dios está colocando reverencia en muchas personas, porque Dios está buscando santidad en tantas personas, porque Dios está buscando en muchas personas que empecemos a agradarle, a temerle y ante todo, iglesia del Señor, a buscarlo en todo momento. El rey David, yo siempre digo, ¿por qué el rey David, siendo un rey y de los mejores que tuvo el pueblo de Israel, por no decir casi que el mejor, por qué el rey David se afanaba tanto a buscar presencia del Señor? Porque este hombre, la pasión de él era buscar la presencia del Señor, porque sabía que en el Señor obtenía todas las riquezas, todas las bendiciones necesarias para poder continuar, que con el respaldo de Dios lo tenía todo en sus manos. Nosotros a veces corremos, nos fatigamos, nos cansamos. ¿Por qué razón? Porque queremos hacer las cosas a nuestro parecer, porque no hay consulta con Dios para lo que vamos a hacer, porque se nos ha vuelto tan paisaje que pensamos que aún en las cosas incorrectas Dios también va a estar con nosotros, porque aún pensamos nosotros que en las cosas que nos parecen a nosotros bien, pero delante de Dios no son las correctas, aún pensamos nosotros que Dios está caminando en medio de aquellas cosas, que Dios no está patrocinando en ningún momento. Iglesia del Señor, reverencia, santidad delante de Dios, que esa familiaridad o aquel vínculo tan lindo de ser hijos delante de Dios no nos comprometan a usted y a mí y no nos dañen esa linda santidad y todas esas cosas bonitas que Dios ya ha colocado en nuestras vidas, sino que realmente nosotros podamos buscarle afanosamente, conscientes de que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Amén. Coloquémonos por favor de pie. Iglesia de Dios, hoy tuvimos que haber aprendido, o debemos de haber aprendido algo de nuestro buen Dios. Dios quizás no está cortando hoy las personas porque hagamos cosas incorrectas, porque hoy contamos con un Dios que es tan misericordioso, y no porque antes no lo fuese, iglesia del Señor, sino porque nosotros contamos con esa gracia en nuestras vidas a partir de ese sacrificio grande de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Y Dios está dando largura de años y de vida a cada uno de nosotros para que nosotros podamos enamorarnos más, para que podamos santificarnos más, para que podamos más estar en su presencia en todo momento, glorificándole y exaltándole a Él todo el tiempo. Amén. Vamos a inclinar ahí nuestros rostros, cerrando nuestros ojos, y digámosle a Papito Dios: Señor Jesús, Dios y Rey bueno, gracias. Gracias, Papito Dios, porque eres tú, mi Rey amado, en tu gran misericordia y en esa gran bondad tan espectacular que tienes para con cada uno de nosotros, mi buen Rey, donde una vez más perdonan nuestros pecados, nuestras ofensas, mi buen Señor Jesús, donde una vez más, oh Padre Santo, Señor, oh buen Rey, extiende, Señor, tu gran amor para nuestras vidas. Y quieres, Papito Dios, que a partir de ese instante, Señor, a partir de cada vez que estamos delante de ti, podamos cambiar, Señor, mi Dios mío, nuestra forma de vivir, mi Rey amado, nuestra forma de pensar, nuestra forma de accionar, que podamos cambiar nuestras palabras, nuestros sentimientos y pensamientos, Papito Dios, sean diferentes, mi Rey amado. Que podamos, Señor, mi Dios mío, caminar de tu mano, Señor, mi Dios mío, en todo tiempo, viviendo en esa obediencia y en esa santidad que tú demandas para nuestras vidas, que no es como nosotros o a nosotros nos parece, mi buen Rey, es como a ti te agrada, mi buen Señor Jesús, es como es tu demanda para con nuestras vidas, Rey amado.
Ayúdanos, papito Dios, a ser hombres y mujeres. Tu iglesia, mi Rey amado, una iglesia, papito Dios, la cual tú estás esperando, Señor, oh buen Rey, en llevarte, Señor Jesús. Que seamos esa parte de esa iglesia, mi Rey amado, sin mancha, sin arruga, como tu palabra lo dice, Señor, y esperas de cada uno de nosotros. Que podamos ser hombres y mujeres creyendo con fe, con madurez, papito Dios, creciendo cada vez más, como tu palabra lo exige, Señor, oh buen Rey, y como tu Santo Espíritu, Señor, lo espera de cada uno de nosotros, mi buen Rey. Muchas gracias, eterno. Síguete mostrando, Señor, a nuestras vidas, papito Dios, que pueda haber una familiaridad, mi Rey amado, una cercanía, Señor, que pueda haber, Padre Santo, Señor, mi Dios mío, Rey amado, Señor, esa reverencia delante de ti, esa santidad delante de ti. No te alejes de nosotros, mi buen Rey. Queremos seguir teniéndote cerca, mi Rey amado, porque nuestras conductas, porque nuestras acciones serán diferentes, mi buen Señor Jesús. Muchas gracias una vez más. Gracias por ese gran amor, Señor, mi Dios mío. Gracias por bendecir, por guardar, por proteger, Rey amado. Gracias, papito Dios, por aquellos que están en casa, papito Dios, a través de estas redes, Señor, mi Dios mío, Señor, de esos audiovisuales, de estas ayudas, también escuchando y presenciando, mi Rey amado, y estando allí, Señor, dispuesto, Señor, a querer cambiar, oh Señor Jesús. Gracias, papito Dios, por cuidar aún de aquellos que no han entregado sus vidas, Señor, delante de ti, pero que tanto amamos, mi buen Rey. Bendecimos sus vidas, Padre Santo, Señor. Bendecimos, Señor Padre Santo, la obra de nuestras manos, papito Dios.